cuando quieras empezamos. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos y todas por haberos unido a lo que vendría a ser un webinario en el cual vamos a intentar explicar y clarificar un poco lo concerniente a la nueva legislación con la nueva ley, con la LOMLOE, porque ahí está habiendo bastante desinformación y confusión al respecto. Entonces, os voy a compartir una presentación. Mirad, la nueva ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE. Vale, mirad, voy a empezar dando un poco de contexto, ¿vale? Aunque el peso de lo que es los contenidos como tal y las novedades de la ley lo va a llevar más David, ¿vale? Lo que es todo lo referido a los estándares, a la vuelta de los ciclos en vez de tramos, al calendario de implantación, etcétera. Me voy primero a daros unas poquitas pinceladas para irnos ubicando. Para irnos ubicando un poco con todo lo que concierne a esta nueva ley. Luego vamos a ver si la LOMLOE deroga o no deroga a la LOMCE. Y luego vamos a ver lo que tendríamos hoy en día, ¿vale? A 29 de julio, la legislación que tendríamos vigente hoy en día. Y para terminar esta primera parte, un poco también unas pinceladas de cómo se debería usar la legislación en nuestro beneficio para el proceso opositor 2022, ¿vale? Lo veríamos en cada una de las partes. Cómo podríamos la metodología que podríamos implementar para el uso de la legislación en los ejercicios prácticos, en el temario y en la segunda prueba. Entonces, por dar un poco de contexto, esta es la octava ley educativa que tenemos en democracia. Sí que es verdad que de 1970 a 1980 tendríamos la LGE, la Ley General de Educación, pero como es en el franquismo, ¿vale? Como se instaura en el franquismo, decimos que estamos ya en la octava ley en democracia, ¿vale? Sin contar la LGE. Se instaura el 29 de diciembre de 2020, pues en circunstancias un poco extraordinarias, en pleno estado de alarma, en un escenario de pandemia, etcétera. Entonces sí que se ha criticado a este respecto que tal vez no era el mejor momento para crear una nueva ley educativa, ¿vale? Debido a la situación. Como que se podía ver, como que la administración educativa se podía haber enfocado más en lo que era la seguridad en las aulas, etcétera, en no crear una nueva ley. Tampoco se ha consensuado, entonces no se engloba en un pacto de Estado. Decimos que no es una ley completa, que todavía tiene que desarrollarse, ¿vale? Por ejemplo, la LOE sí es una ley completa, pero la LOMCE y la LOMLOE no son leyes como tal, sino modificaciones de una ley previa. En este caso, las dos serían modificaciones de la LOE. No se ha negociado con el profesorado, tampoco reduce el horario lectivo ni los ratios, que es una crítica que se le hace por parte de la comunidad educativa, por parte de sindicatos, de profesorado. También se le critica que no resuelve las carencias estructurales, por así decirlo, del sistema educativo. O es lo que se piensa, ¿no? Que no va, que al ser una ley que se ha instaurado en estas circunstancias, que no va realmente a solventar problemas como el fracaso escolar, el paro juvenil, el bajo nivel educativo, las diferencias entre comunidades o que va a propugnar una dignificación de la labor docente, ¿vale? Entonces, bueno, como que es una ley más, se le hace esa crítica, ¿vale? Que no va a resolver los problemas estructurales educativos que tiene el sistema español. Es una ley de parte porque no ha sido consensuada con, por así decirlo, con la oposición, etcétera. No nace de un pacto educativo, sino que es una ley de parte, como lo fue en su día también la LOMCE, solo que esa fue de la otra parte, ¿no? Entonces decimos que no aporta estabilidad legislativa. Esto es un poco así por daros pinceladas, ¿eh? Aunque luego ya David sí que va a profundizar más en lo que son los cambios reales de esta nueva ley.
También se le critica que no favorece la excelencia, ya que es más flexible y tolerante con la promoción de curso, llevando más asignaturas suspensas, ¿ok? Entonces, podemos decir que no hay reformas sustanciales que afecten directamente al aula, aunque sí que hay, pero no sustanciales. Lo que son, a día de hoy, son más reformas administrativas, etcétera. Entonces, primera pregunta, ¿vale? ¿La LOMLOE deroga o no deroga la LOMCE? Vamos a ver. Podemos decir que deroga la LOMCE parcialmente o que no es una derogación completa. Lo podéis expresar como queráis. El caso es que la LOMCE va a seguir vigente porque sigue habiendo textos de la misma presentes en la nueva ley. Decimos, no es una derogación completa, pues sigue en vigor texto introducido por la LOMCE. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Es la modificación de un texto previamente modificado. Es decir, el texto inicial sería la LOE, ¿vale? La LOE es una ley de 2006. Sobre esa ley se hizo una modificación que fue en el 2013 con la LOMCE, y ahora lo que se está haciendo es una modificación sobre la modificación previa que se hizo con la ley anterior. ¿Ok? Es decir, no modifica la... Si me dejas, Ignacio, matizar. Sí. Legalmente, luego lo veremos, en la propia LOMLOE sí que viene en la disposición derogativa, que queda derogada la LOMCE, etcétera. ¿Por qué viene toda esta confusión, digamos? Porque se propuso, desde el principio se dijo que se iba a derogar la LOMCE. Entonces se propuso la nueva ley, la LOMLOE, y como se había propuesto y se había dicho por activa y por pasiva que se iba a derogar la LOMCE, pues tenían que poner la disposición derogativa. Pero lo que ocurre es lo que está diciendo Ignacio, la LOE, ¿vale? La LOE ahora mismo, la legislación que tenemos es la LOE modificada por la LOMCE. Pero ¿qué ocurre? Que la LOMLOE mantiene artículos de la LOMCE y solo modifica aquellos que realmente quería modificar esa ley. Pero ¿qué ocurre? Que no se planteaba el decir, no, la LOMLOE es una modificación de la LOE con la LOMCE. No, lo que querían era sí o sí derogar la LOMCE, digamos. Entonces, lo tomaríamos como que se plantea la LOE modificada por la LOMLOE, pero muchos de esos artículos tienen incluso la misma redacción que tenía con la LOMCE. Solo que en vez de decir que se añaden artículos a la modificación de la LOMCE, pues se deroga oficialmente y se propone esta nueva modificación, ¿vale? Pero hay artículos que incluso la redacción es la misma que proponía la LOMCE. Sí, correcto. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos. No sé si se ve bien la pantalla, si no me dices, David. Esta sería la LOE, ¿vale? La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación. Es una ley completa, es una ley íntegra. Es como, por así decirlo, el primer lienzo sobre el que se hace el cuadro, ¿vale? El primer cuadro, por así decirlo, sería la Ley Orgánica 2/2006. Sobre ese cuadro se hacen luego unas modificaciones, que son en 2013 con la LOMCE. Pues se quita esto, se quita, se añade, se complementa, etcétera. Pero luego la LOMLOE no hace la modificación sobre el cuadro original o por así decirlo, sobre la LOE, sino que se hace ya sobre la LOE a su vez modificada. Esto es muy importante que lo tengáis claro, porque en una modificación puedes añadir, puedes quitar y puedes complementar. Entonces, queda derogado lo que se suprime, lo que has quitado, pero no puedes derogar lo que estás complementando o lo que directamente estás dejando igual. Es decir, quedan derogadas las partes de la LOMCE que se han suprimido, pero no las que se mantienen vigentes o ligeramente modificadas. Lo voy a poner aquí en un ejemplo para que lo veáis bien. A ver. Vamos a ver. Mirad, terminábamos de ver esto, ¿vale? Es como decíamos, es la modificación de un texto previamente modificado. No modifica la LOE, sino la LOE modificada a su vez por la LOMCE. Modifica y mantiene varios textos legales al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver ahora. Claro que son varios textos legales de LOE, de LOMCE
y los nuevos del LOMLOE. Entonces, mira, por ejemplo, si nos vamos al primer título, ¿vale? El título preliminar, bueno, ya sabéis que la LOMLOE, como la LOMCE, como la LOE, se divide en títulos, capítulos y artículos, ¿vale? El título preliminar sería como decir el título 0. Luego ya tenéis título 1, título 2, etcétera. Entonces, esto es, he ido al principio, al título preliminar, porque es lo primero, pero podéis buscar ejemplos en cualquier título, en cualquiera de los títulos que vienen en la LOMLOE. Esto es lo primero que hay. Fijaros, la primera que tenemos B sería lo que viene en LOE, que dice, por ejemplo, la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades. Es que aquí no veo con esto. Que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y actúe como elemento compensador. Vale, estamos viendo los principios de la educación. Ese era el principio de la educación que proponían en la LOE. ¿Qué pasa? En el segundo sería el primero reformulado por la LOMCE, que es más o menos, viene más o menos a decir lo mismo, pero lo está cambiando ya, cambia cosas. Y el tercero es la modificación de la modificación que ya se ha hecho. Entonces, veis que, por ejemplo, en el anterior, en el segundo, que es LOE con LOMCE, dice la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación. Vale, pues aquí se quedaba la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, y esto ya para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, etcétera, etcétera, sería lo que modificaba el 11, es decir, lo que tengo en azul sería lo que modificaba el 11, mientras que lo que veis en rojo es la modificación de la modificación que hace la LOMLOE. Por ejemplo, dice aquí, también entre mujeres y hombres, vale, está complementando que la igualdad de derechos y oportunidades también es entre hombres y mujeres, eso lo añade la LOMLOE. ¿Qué pasa al final? Que añade más, dice, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008 por España. Aquí, pues por lo visto se les ocurre que van a poner la Convención esta de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es en 2008, que lo podían haber puesto también con LOMCE, porque la LOMCE se entra en vigor en 2013. Entonces lo podían haber puesto, pero aquí pues se les ocurre al hacer la LOMLOE que lo van a poner ahora. Pues lo ponen ahí al final. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el texto que veis al final en azul, eso es del 11. Eso no está derogado. ¿Cómo vas a derogar un texto que sigue apareciendo? Sí que es verdad, como ha dicho David, que oficialmente la 11 está derogada, pero veis que sigue presente a través de textos, que unos van a ser modificados o complementados como este y otros van a estar exactamente igual. Mirad otro ejemplo. A ver. Vale, no sé por qué no se pone esto bien. A ver, aquí. Vale, mirad aquí. Seguimos en el título preliminar, en el capítulo 1, artículo 1. Este sería otro principio de la educación, el K. Nos dicen en el 11, perdón, en LOE, nos dicen en LOE, el primero, la educación para la prevención de conflictos, tal. Veis que en el segundo añade un poco, y en especial en el del acoso escolar. Eso añade el 11. Claro, porque para cuando se instauró la LOMCE, pues estaba más en boga el tema del acoso escolar, que no estaba en 2006, que es cuando entró en vigor la LOE. Veis que es un poco, también esto un poco al compás de los tiempos, se va un poco actualizando todo. ¿Cómo sigue? Pues añadiendo con LOMLOE un par de líneas más. Dice, y en especial del acoso escolar, que eso sería con LOMCE, y añade, y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, etcétera. Claro, y ciberacoso, pues lo mismo. En 2020 está mucho más en boga el ciberacoso de lo que estaba en 2013 y, por supuesto, en 2006. Por eso es como que se va actualizando, se va añadiendo. Pero veis que mantiene texto de la 11. En este caso mantendría, y en especial en el del acoso escolar, que eso es del 11. En este caso es un texto modificado. Vamos a ver ahora que hay otros que se dejan exactamente igual. A ver. Por ejemplo, el Q. El Q en la LOE directamente no existe.
¿vale? Es otro principio de la educación que lo mismo está en el título preliminar, capítulo 1, artículo 1. Otro principio. El LOE no existe. Si el LOE no existe es porque se ha añadido después el LOMCE, ¿vale? Por lo cual es un principio íntegro, añadido de manera íntegra y completa con LOMCE, la libertad de enseñanza, que reconozca el derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa luego con LOMLOE? Que no se modifica y se mantiene exactamente igual, ¿vale? Entonces, ya esto no es que esté modificando a la LOE, sino que este texto, por ejemplo, es exactamente igual del 11. Esto no estaría derogado. Por eso decimos que permanece presente, aunque oficialmente sí se haya derogado. Veis que algunos textos se van a complementar, otros se van a dejar exactamente igual. Si se deroga, como he dicho anteriormente, lo que se quita, lo que se elimina, eso pues sí. Entonces, leemos aquí, no podemos decir que se derogan textos que se mantienen idénticos. ¿Ok? Es, por tanto, una composición de 3 textos diferentes. Y luego tengo puesto aquí debajo, bueno, pues que otros son de nueva creación. Igual que algunos fueron de nueva creación con LOMCE, pues ahora con LOMLOE otros son de nueva creación. Se añade un último principio en este título preliminar, que es el R, la educación para la transición ecológica, etcétera, etcétera. Pues este es nuevo, este se añade nuevo, ¿vale? Pues bien, veis con conceptos que están hoy en día más, que son usados hoy en día más, como el tema de transición ecológica. Pues esto en 2013 era un término que directamente no existía, ¿vale? Más cosas. Entonces, si ha quedado claro esto, la pregunta es, ¿cuál es la legislación que tenemos hoy en día vigente? A 29 de julio de 2021, ¿qué es lo que tendríamos hoy en día vigente? Porque, ¿qué hemos dicho antes? Que la LOMLOE es todavía una ley que tiene que irse concretando. Solo tenemos la ley orgánica o la modificación de lo que, ¿vale? Que habíamos dicho, que no es una ley completa, sino que es una modificación. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos todavía el Real Decreto a nivel nacional y, por supuesto, que luego cada comunidad autónoma elabore su propio decreto autonómico. Entonces, a día de hoy, hasta que no se generen esos documentos, siguen vigentes los que hasta ahora teníamos. Aunque de facto estén derogados, porque evidentemente si se deroga la ley orgánica, todas las subsidiarias quedan también eliminadas, ¿vale? Pero aunque estén de facto derogadas, siguen todavía vigentes hasta que no haya otras que las puedan sustituir. Por eso, hasta que una ley educativa se acaba de consolidar, no es de un día para otro, tiene que pasar un tiempo. ¿Qué tenemos hoy en día entonces? Por supuesto, la Constitución, la Ley Orgánica LOMLOE 3/2020 y, pues de momento, tenemos el Real Decreto 126/2014. Bueno, yo lo tengo aquí puesto en inglés, pero se entiende bien igual, ¿vale? Esto sería a nivel nacional. Luego ya, referido a la Comunidad de Madrid, tendríamos el Decreto 89, que todavía sigue en vigor, aunque en el futuro se tenga que hacer un nuevo documento, pero hasta que no esté generado, sigue todo esto presente. La pregunta es cuándo se va a hacer y si será antes o después del proceso opositor de junio de 2022, en el cual vamos a ver diferentes escenarios que podríamos tener, que eso os lo comenta luego David. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Decree 89/2014. Estas dos órdenes que son bastante importantes en el tema de la educación especial, por ejemplo. De aquí yo sacaba muchísimo para los ejercicios prácticos en la parte del A2 referidos a educación especial. No estoy poniendo absolutamente todo. Es como, por ejemplo, lo que estoy diciendo del decreto 17, que salió el del 2018, el 20 de marzo, que te modificaba el artículo 8 del decreto 89. Lo podríais poner, que eso es muy interesante, por ejemplo, para el tema de para elaborar las unidades didácticas e incluir ahí los elementos transversales, pues ahí necesitáis tener en cuenta, por ejemplo, toda la modificación que hace. Como os digo, o sea, luego hay instrucciones, por ejemplo, instrucciones muy interesantes referidas al acoso escolar, todo el protocolo que hay, ¿vale? Todo eso lo estoy obviando. Es como lo que os decía de las
las instrucciones de cómo trabajar con los DEA, ¿vale? Para las medidas ordinarias de refuerzo. En principio, quedaros con la idea de que, aunque oficialmente esté derogada la LOMCE, de momento, todas estas órdenes, decretos, etcétera, incluso el Real Decreto 126, que son subsidiarias, ¿vale? Que son inferiores, porque ya sabéis que hay un rango legislativo y que al caer la primera, pues todas las demás quedan invalidadas, ¿no? Pero aún así, todavía están vigentes hasta que no se vayan creando los nuevos documentos, ¿vale? Ya sabéis que se sigue una especie de jerarquía legislativa, ¿vale? Que al derogarse una ley, todas las demás quedan anuladas. O sea, estaríamos con ley orgánica, real decreto, luego iría... Real decreto, decretos, órdenes, resoluciones, instrucciones y por último iría las circulares. ¿Sí? A ver. Vale, y lo último que quería era comentaros cómo podríamos usar la legislación que tenemos para trabajar los ejercicios prácticos, para trabajar el temario, en este caso con el decreto 89, también para la segunda prueba, y para trabajar la defensa. Lo que pasa que un poco por tiempo os voy a dar un ejemplo solo de la primera, que es con LOMLOE. Entonces os voy a compartir, por ejemplo, este caso práctico. Mirad, por cierto, me parece que es en el capítulo 70, os lo digo ahora mismo, me ha parecido bastante interesante. Apuntarlo por ahí, por donde queráis. En el título 2, capítulo 1, en el artículo 71 de la LOMLOE, hace una especie de pequeña modificación en la clasificación que se hace de los diferentes tipos de alumnos, o sea, de los diferentes tipos de necesidades educativas que pueden tener los alumnos, ¿vale? Te hace una clasificación diferente. Te añade por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Todo eso te lo añade y me parece interesante porque si te preguntan en un ejercicio práctico cómo trabajar con algún alumno que tenga estas características, tienes que referirte a la legislación y decir, como dice en el capítulo 71 del capítulo 1 del título 2 de LOMLOE, tenemos este esquema para diferenciar las diferentes necesidades que pueden tener los alumnos, ¿no? Y este alumno entraría en esta categoría. Y ahí sí que te lo cambia, porque en el anterior, modificado con LOMCE, te hacía otra clasificación un poquito diferente, aunque es parecida también, ¿vale? Porque luego lo de altas capacidades intelectuales, etcétera, se mantiene igual. Pero ahí sí que me parece un cambio, igual que decíamos antes que no había cambios sustanciales en lo que era a nivel de aula, a nivel de práctica docente del día a día, pues este sí que me parece de lo que más he visto así que puede ser interesante, por ejemplo, para los de los ejercicios prácticos. Ese sí me parece, ¿vale? Vale, pues David, si quieres sigue tú y les vas contando un poco lo que son las novedades ya en sí de la nueva ley, por no liarme más, porque como me meta con esto... Vale, perfecto, pues empezamos. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, genial. Vale, pues vamos a ver un poco sobre la LOMLOE, pues lo que podemos sacar en claro de la lectura de la ley, de todo lo que se está hablando, del calendario de implantación, lo que hemos hablado de la disposición derogativa, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos nada más la Ley Orgánica 3 de 2020, ¿vale? Como ya os ha explicado Ignacio. Y lo primero que sí que me gustaría aclarar son las fechas a tener en cuenta, ¿vale? Porque con esto sí que he visto que hay bastante jaleo, entre comillas, ¿vale? Como decimos, es la ley del 29 de diciembre, ¿vale? Pero hay que tener, sobre todo, de estas tres fechas, las dos primeras hay que tenerlas muy claras, ¿vale? Esta ley se publica en el BOE el 30 de diciembre, ¿vale? Del año pasado.
y entra en vigor 20 días después, es decir, el 19 de enero. Son 20 días de diferencia, pero como vais a ver ahora, en este caso sí que es importante, ¿vale? Si vamos en la propia ley, ¿vale? En las disposiciones finales, en la sexta nos pone, entrada en vigor, la presente ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entra en vigor a los 20 días después, ¿vale? Según la disposición que acabamos de leer. ¿Por qué os comento esto? ¿Por qué os digo que es tan importante esto? Porque cuando veamos el calendario de implantación, nos habla de el curso que inicia al año siguiente de su entrada en vigor, ¿vale? Entonces, había gente que decía que entraba en vigor el 30 de diciembre de 2020. Si contamos la entrada en vigor el día 30 de diciembre de 2020, el año siguiente será el 2021, con lo cual ese curso será el 21-22. Y realmente no es así, es el 22-23, ¿vale? Por eso hay que tener muy claro que realmente la entrada en vigor es en enero del 21, ¿vale? La derogación normativa, lo que hemos hablado antes, pongo el asterisco por lo que hemos estado explicando. Realmente sí que hay una derogación, de hecho si vemos, lo tenemos aquí en la disposición derogatoria, en la única, ¿vale? Nos dice que queda derogada la Ley Orgánica 8/2013, ¿vale? Es decir, queda derogada la LOMCE, queda derogado el Real Decreto Ley 5/2016, que era simplemente para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE. Y luego también quedan derogadas pues, todas las disposiciones de igual o inferior rango. ¿A qué se refiere? Pues, como decía Ignacio antes, cuando se deroga la ley, se deroga, en este caso, todo lo que arrastra la ley, todo lo que va por debajo. ¿Vale? Aquí es donde entran las dudas, ¿vale? Si derogamos la LOMCE y todos los decretos que teníamos, los reales decretos, eran sobre la LOMCE, ahora, ¿con qué nos tenemos que manejar? ¿Vale? Eso lo vamos a ver también ahora después. El calendario de implantación, ¿vale? La entrada en vigor de esta ley, nos diferencia en distintas fases o etapas. Nos dice la entrada en vigor, es decir, que a partir del 19 de enero del 21, pues dice participación y competencia del Consejo Escolar, claustro y dirección, autonomía de los centros docentes, selección de director o directora de los centros públicos y admisión de alumnos, ¿vale? En este caso, lo que es a nivel de aula, como decíamos, prácticamente no afectaría prácticamente, ¿vale? Sí que es verdad que estos 4 puntos también aclaran que todos los procesos que se iniciaran antes de la entrada en vigor se mantienen con el proceso anterior, ¿vale? Es decir, no se puede alterar un proceso que se inició ya, no se puede alterar para adaptarlo a la nueva legislación. Luego nos dice el curso siguiente, es decir, entra en vigor en enero del 2020, el curso siguiente sí que sería el 21-22, es decir, el curso que empezaría en septiembre. Nos dice las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas. Eso sería lo primero que entraría en vigor, más relacionado a nivel de práctica docente. Y luego nos dice las modificaciones del currículo, organización y objetivos de educación primaria, ¿vale? Para los cursos primero, tercero y quinto, en el curso escolar que se inicia un año después de la entrada en vigor. Es decir, entra en vigor en el 21, en enero del 21, el año siguiente es el 22 y el curso que empieza ese año es el 22-23, ¿vale? Es decir, estos cambios se implantan para primero, tercero y quinto en el curso 22-23 y para segundo, cuarto y sexto en el siguiente, en el 23-24, ¿vale? Eso sería lo que hay que tener claro, que en este caso, para entonces, tendríamos que tener ya lo que es el Real Decreto y los decretos a nivel de comunidad. Y luego, en cuanto a las evaluaciones de diagnóstico, ¿vale? Que las evaluaciones de diagnóstico nos dicen que van a empezar a aplicarse, es decir, se derogan, desaparecen las que teníamos ahora, ¿vale? Que no eran de diagnóstico como tal, eran evaluaciones final de etapa, aparecen las evaluaciones de diagnóstico y se implementan, se empiezan a aplicar en el curso escolar en el que se implanten los cursos cuarto de primaria y segundo de la ESO, educación secundaria obligatoria. Es decir, que en este caso sería cuarto es en el 23-24. ¿Vale? Es cuando se aplicarían las evaluaciones de diagnóstico.
A ver. Luego, lo que refería de evaluación durante la etapa, que es lo que entraba en vigor el curso siguiente, ¿vale? Las modificaciones, o lo que nos dice esta parte de la ley, ¿vale? Tenemos modificaciones de los artículos 20 y 21 del título primero del capítulo segundo, ¿vale? Que el capítulo segundo es el que se refiere a la educación primaria, el título primero es las distintas enseñanzas y en el capítulo 2 se dedica a primaria, ¿vale? Aquí nos pone, en el artículo 20, en el punto 3, nos dice informes al final del ciclo, ¿vale? Acordaos que con esta nueva ley se cambia el ciclo, vuelven los ciclos antiguos, es decir, ahora teníamos de primero a tercero y de cuarto a sexto, ahora volveríamos los ciclos de 2 cursos. ¿Vale? Nos dice informes al final de cada ciclo sobre el grado de consecución de las competencias con medidas de refuerzo, ¿vale? Y nos propone que solamente se puede repetir una vez a lo largo de la etapa de primaria con carácter excepcional y 2 veces en total a lo largo de toda la educación obligatoria, ¿vale? Pero en la etapa de primaria solamente nos permite una repetición. Luego también nos propone al final de la etapa otro informe, ¿vale? De consecución en lugar de final de ciclo, final de etapa, y la desaparición de las pruebas de final de etapa. Es decir, desaparecen las pruebas de final de etapa y aparecen las pruebas de diagnóstico, que es como lo han denominado. Luego, aquí os he puesto también la parte que pone ojo al consultar la ley orgánica de Internet. ¿Por qué? Porque en el primer enlace, ¿vale? Ahora lo voy a compartir los dos. En el primer enlace viene la LOE con la LOMLOE, que es un documento que seguro que habéis visto todos, que viene la LOMLOE resaltado en amarillo, y luego tenemos la ley aprobada, que es el mismo documento, digamos, la LOE con la LOMLOE resaltado, pero hay que tener cuidado, porque el proyecto de ley, ¿vale? Os lo voy a compartir aquí. Vale, ¿se ve bien? En este caso tenemos el texto completo de la LOE con las modificaciones, pero a partir del proyecto de ley orgánica, ¿vale? Aprobada la sesión del Consejo de Ministros, celebrada el 15 de febrero de 2019. Esta ley no es la ley final, ¿vale? Por eso digo el tema de tener cuidado, porque si consultamos esta ley, este documento en concreto está incompleto, ¿vale? Está incompleto porque se basa en el proyecto de ley orgánica, no en la ley final, ¿vale? Mientras que este de aquí, si veis, pone texto elaborado a partir de la ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, aprobada en el Pleno del Senado el 23 de diciembre de 2020, ¿vale? Este documento sí que incluye ya artículos y modificaciones que el proyecto de ley no incluye, ¿vale? Por eso os pongo esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, porque, a ver, aunque cuando consultemos la ley, pues la gran parte sí que será igual, pero sí que os digo que hay modificaciones, se han añadido artículos, se han cambiado redacciones, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora, ¿cómo nos afectaría en el proceso selectivo, ¿vale? En la oposición. Se aplicaría, sobre todo, pues en los temas con contenido curricular o pedagógico, ¿vale? Que es lo que modifica. Sí que habría que hacer referencia en la introducción, en la normativa, lógicamente, habría que decir que nos basamos en la LOE modificada por la LOMLOE según el calendario de implantación y que en aquellos aspectos que la LOMLOE todavía no ha entrado en vigor o todavía no hay unos documentos que suplan a los que estaban en vigor, pues se sigue utilizando lo referente a la LOMCE, ¿vale? En la conclusión. En cuanto a la programación didáctica, pues hace referencia al capítulo 1 del título preliminar que se refiere a los principios y fines, ¿vale? Que es lo que viene al principio de la ley, pues los principios y fines de la educación según promulga esta ley. Fundamentación normativa, pues sí que podemos incluir el hincapié que se hace en la estrategia digital, el fomento de la lectura, los estándares de aprendizaje, ¿vale? Que ahora veremos qué ocurre con los estándares de aprendizaje. Eso sería lo que iríamos incluyendo, ¿vale?
En cuanto a contenidos, etcétera, pues sabemos que hasta el 22-23 mínimo no entraría en vigor o no se empezarían a aplicar, digámoslo así, ¿vale? Para primero, tercero y quinto. Es decir, aunque a final de año tuviéramos decreto que derogara o que supliera al decreto 89 actual, se seguiría empleando el decreto 69 para el curso que empieza ahora, ¿vale? Porque la ley nos deja claro que esas modificaciones se implantan a partir del 22-23, ¿vale? Aunque haya un decreto nuevo, hasta el 22-23 no se comenzaría a aplicar. Vale, dos puntos también que tenemos que tener en cuenta. La disposición final quinta, que es el calendario de implantación, que es lo que os he comentado antes, ¿vale? Lo que entraba en vigor, lo que se aplicaba cuando entraba en vigor, lo que se aplicaba en el siguiente curso, lo que se aplicaba en el 22-23 y 23-24. Y luego, la disposición quinta transitoria, ¿vale? Que es lo que se estaba comentando ahora, nos dice, en las materias cuya regulación remite la presente ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes. Es decir, mientras no sean dictadas las nuevas normas, los nuevos decretos, se siguen aplicando en cada caso las normas hasta ahora vigentes, ¿vale? Con lo cual, todo lo relacionado con lo que nos puede influir a la hora de programar, como todavía no se ha dictado nada y todavía no entra en aplicación, se sigue utilizando las normas vigentes hasta ahora, ¿vale? Es decir, las que veníamos utilizando. Vale. Ahora, ¿qué ocurre con los estándares de aprendizaje? Que cuando se empezó a hablar sobre la nueva ley, iban a desaparecer, no iban a desaparecer, ¿qué iba a ocurrir? Vale. Hasta que se implante las modificaciones del currículo, es decir, las modificaciones del currículo hemos dicho que era el curso 22-23 en primero, tercero y quinto, y en el 23-24 en segundo, cuarto y sexto, dejan de tener carácter prescriptivo para tener un carácter orientativo. Es decir, no desaparecen como tal, sino que pierden peso, por decirlo de algún modo, ¿vale? Esto es la disposición transitoria según David que viene en la ley. Es decir, se siguen utilizando los estándares, pero no van a tener carácter prescriptivo. Es decir, va a tener carácter prescriptivo pues, los criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje tienen un carácter orientativo, con lo cual habría que incluirlos en la programación, según nos dice esta disposición, siguen estando en vigor, se siguen empleando, ¿vale? Lo único que no entra, digamos, con el carácter que entran los objetivos, los contenidos y los criterios, como si entraban hasta ahora, ¿vale? Luego, ¿qué posibilidades vemos para la próxima convocatoria de proceso selectivo? ¿Vale? Estas posibilidades son las que nosotros un poco, según hemos visto escenarios y hemos sacado de la legislación, creemos que se podrían plantear, ¿vale? El primero, que pone seguir el calendario de implantación de la LOE-NOM-LOE, es decir, el proceso selectivo es en 2022, ¿vale? Pues en 2022 ver la programación, qué partes habrían entrado en vigor, qué partes no habrían entrado en vigor y programar en base a ello, ¿vale? La segunda, nota aclaratoria de la Comunidad Autónoma de Madrid, que esto se puede dar. ¿Qué quiere decir? Que aparezca una vez haga la convocatoria, o sea, que en una nota aclaratoria que la Comunidad de Madrid diga, vale, ya está en vigor la LOMLOE, todavía no ha entrado en vigor la parte curricular, entraría en vigor, de hecho, se empezaría a aplicar solamente para el curso siguiente, primero, tercero y quinto, ¿vale? La Comunidad de Madrid puede sacar una nota aclaratoria diciendo que se utiliza para la programación la legislación vigente hasta ahora. Es decir, nos pueden sacar una nota aclaratoria que nos dijera que en este proceso la legislación se sigue manteniendo la que ha habido en el proceso anterior, ¿vale? Es decir, que no programaríamos o mencionaríamos, pero no tendríamos en cuenta los aspectos de la LOMLOE, ¿vale? Y esto es un escenario que sí que se puede plantear. El tercero, ponemos programación para el curso 21-22. Vale, aquí lo que quiero indicar es
cuando sale la convocatoria, ¿vale? De hecho, si veis la convocatoria de 2019, en la programación nos pide una programación para un año académico escolar, ¿vale? En ningún momento nos especifica que tenga que ser para un curso en concreto o para otro. Es decir, no nos dice si tiene que ser para el 18-19 o para el 19-20. Lo que sí nos indica en la convocatoria, si la leéis vosotros la convocatoria en la parte de la programación, cuando nos habla del formato y la forma, debajo nos indica para primaria y para infantil cuál es el decreto que se tiene que emplear. ¿Vale? Es decir, no nos indica para qué curso, para qué año tenemos que programar, pero nos indica que para primaria hay que utilizar el decreto 89. ¿Vale? Entonces, estos tres escenarios son los que nosotros vemos que podrían darse. El segundo es el que se está barajando, pues, incluso en academias, por lo que he podido comprobar, también se está barajando el hecho de que pueda salir esa nota aclaratoria. ¿Vale? Que este proceso lo saquen la nota y se tenga en cuenta la legislación anterior, la legislación que actualmente está en vigor antes de la LOMLOE, perdón, y una vez se ha implantado la LOMLOE, ya incluirá el proceso selectivo. ¿Vale? Pero ya os digo, estos tres escenarios son escenarios que nosotros contemplamos, que creemos que se podrían dar y que creemos interesante que lo supieran. ¿Vale? Por si en alguno de ellos no habíais caído, no lo habéis pensado, que sepáis también esa posibilidad. ¿Vale? Y por mi parte nada más. Ahora si tenéis alguna pregunta o que nos queráis comentar tanto a Ignacio como a mí. Sí, hola, yo tengo una duda. ¿Se me oye? Sí. Sí, bien. Entonces, hasta que no veamos la convocatoria de oposición, entiendo que no sabemos a qué año programamos, si para el 21-22 o ya 22-23, ¿no? Se entiende. Pero Claro, hay que tener en cuenta, sí, dime. habría que tener en cuenta la normativa hasta la fecha. Claro, Que a ver, tiene pinta que va a ser la LOMLOE y la LOMCE, ¿no? O sea, medio encubierta. sí, el problema es ese, que como todavía no está, se está empezando a implantar, ¿vale? Entonces hay mucho jaleo porque es un lío, o sea, es un lío en realidad. Y lo que decimos es que en la convocatoria, si vemos la convocatoria de 2019, lo único que nos especifican es el decreto que tenemos que utilizar. No nos dicen si hay que programar para un curso o para otro. Entonces, la posibilidad, si quieren incluir la LOMLOE, la posibilidad más viable que encontramos es que se incluya la LOMLOE en los aspectos, por lo que os he comentado antes. La parte de la competencia digital, fomento a la lectura, el tema de inclusión, en esos aspectos que no son curriculares, digamos, ¿vale? Que no son tan curriculares como contenidos objetivos, etcétera. Y luego, contenidos objetivos, etcétera, seguir con el decreto 89. ¿Vale? Porque si no se daría un escenario en el que tendríamos una oposición que, en el mejor de los casos, si nos especificaran que hay que hacerlo con la LOMLOE, tendríamos para el curso 22-23, que sería, si programáramos para ese curso, que sería el del siguiente, del proceso selectivo, tendríamos el 22-23, los que programaran para primero, tercero y quinto tendrían que emplear ya la parte curricular de la LOMLOE. David, silencia micros, que si no... Sí, eso es. Un segundito. Vale, ya está. Como iba diciendo, tendríamos los que programen para el 22-23, primero, tercero y quinto, ahí ya entraría en aplicación la parte curricular, ¿vale? Los que programen para segundo, cuarto y sexto no entrarían en aplicación todavía, y si no se especifica curso, se podría incluso programar para el año anterior. Esta parte no la contemplo como tal, ¿por qué? Porque aunque no especifiquen el curso en el que hay que programar, sí que especifican la legislación, ¿vale? Es decir, si sacan un decreto para primero, tercero y quinto y nos dicen que el decreto que hay que utilizar para primero, tercero y quinto es ese nuevo decreto y que no se puede utilizar el 89, ya me están dando a entender
que el curso al que tengo que programar tiene que ser con la LOMLOE, ¿vale? En este caso da igual que sea el anterior o el siguiente, porque no lo vamos a especificar, pero en teoría sería el siguiente, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Y si saliera, por ejemplo, el Real Decreto y el decreto, yo que sé, tipo en enero por ahí, ¿lo tendríamos que tener en cuenta para la programación o ya, aunque se aplicase en el 22-23? Claro, en ese caso, como el calendario de implantación nos dice que es el 23, en ese caso, como nos dice el calendario de implantación, que sería el 22-23, tendríamos que tener ya el decreto para poder programar en base a ello. Si el decreto sale, por ejemplo, por que salga en enero, ¿vale? Según el calendario de implantación, tendrían que tenerlo en cuenta quien programe para primero, tercero y quinto, ¿vale? Porque para el 22-23 todavía no entraría en aplicación para los cursos pares. Aún así, habría que ver el nuevo decreto, los cambios que hay, ¿vale? Los cambios que afectan a la lengua extranjera, porque también hay que ver la magnitud de los cambios, cómo nos va a afectar, y aún así, la Comunidad de Madrid debería sacar una nota, o en la propia convocatoria, especificar, si hay decreto, pues especificar, como ya hay decreto nuevo, para los cursos en los que el calendario de implantación de la LOMLOE establece que se implantan los cambios de currículo, tienen que incluir ya, o tienen que basarse en el decreto que deroga al 89, digámoslo así. Nosotros pensamos que el tema de la nota aclaratoria podría ser una posibilidad muy factible, pero claro, hasta que no vayamos viendo. Claro, nosotros planteamos las posibilidades. Hasta que no haya convocatoria o salga una aclaración oficial, no podemos deciros 100% va a ser esto, 90%, porque no podemos deciros algo que no haya a nivel oficial. Pero sí que podemos plantear un poco los escenarios en los que nos podemos mover. Acordaros que el decreto 89 de Madrid me parece que salió el 24 de julio, o sea, justo antes de agosto. Así salió también como salió. Acordaros que no tenía ni objetivos específicos para inglés, etcétera, ¿no? Hola, buenas. Respecto a lo que te acaban de preguntar, no te he entendido la diferencia entre lo que llamas seguir el calendario de implantación LOMLOE, que sería que únicamente afecta al tema de directores, etcétera, y la nota aclaratoria. Este año, por ejemplo, ha habido una nota aclaratoria que ha sido que se utilice la legislación vigente. ¿Cuál es la diferencia en lo que tú llamas seguir el calendario de implantación y la nota aclaratoria, Cam? Vale, si nosotros seguimos el calendario de implantación, ¿vale? Quiere decir que estaría ya en vigor todo lo que hemos visto, de tema de consejo escolar, directores, temas más organizativos, y también el tema de evaluación y promoción. ¿Vale? Eso también estaría en vigor. Porque en este caso haría referencia más que nada a los informes, ¿vale? Lo que hemos estado viendo porque las pruebas finales de etapa entrarían en aplicación en el 23-24. Entonces, la nota aclaratoria lo que haría sería parar, digamos, es decir, que no se utilizase la LOMLOE, digamos, en este proceso, es decir, que la Comunidad de Madrid sacara la nota y dijera, para este proceso selectivo vamos a seguir, se va a basar en la Ley Orgánica de 2006, con la modificación de la LOMCE, con el decreto 89. Y ya está, y que no se tuviera en cuenta la implantación de primero, tercero y quinto. ¿Vale? Si seguimos el calendario, los que programaran para primero, tercero y quinto, sí que tendrían que tener en cuenta que para ellos ya se aplicaría el nuevo currículum. Mientras que si saca la nota aclaratoria de la comunidad... Para el 22, solo si programan para el 22, para el 23, pero hasta ahora no ha especificado en la convocatoria nunca el curso, claro, y programar para el curso vigente. Entonces, solo afectaría para el que programe para el curso siguiente si dejan esa libertad.
Claro, eso es lo que decíamos en la otra posibilidad, que dijeran para primero, tercero y quinto, si entra en vigor, de esta forma ya nos están obligando a programar para el 22-23 y para segundo, cuarto y sexto no. Esta parte, yo personalmente, en mi opinión, no la veo muy viable. ¿Por qué? Porque al final se va a trabajar en el mismo proceso con dos currículos distintos, ¿vale? O sea, los que programen primero, tercero y quinto van a trabajar con el currículo nuevo y segundo, cuarto y sexto con el currículo del decreto 89. Entonces, claro, a la hora de todas esas programaciones, evaluarlas y un poco la ley ahora está que todavía no está bien aclarado todo, no hay decretos, no hay nada. Yo personalmente lo vería muchísimo jaleo yo lo vería hacerlo muy deprisa y corriendo. Y una pregunta, antes habéis dicho que en la parte general, digamos, título preliminar, etcétera, sí, igual podrías hacer referencia a la nueva ley. ¿Eso pensáis que sería en todo caso? O sea que eso podemos empezar a meterlo ya en temas generales y no en parte curricular, o también deberíamos empezar a esperar a ver qué sale en la convocatoria final. Hombre, en ese caso sí que, como comentas, sí que lo vería interesante, es decir, esta programación, imaginaos que sale, como decimos, la nota aclaratoria, ¿no? No, LOE, LOMCE y decreto 89. Pero sí que vería interesante en la introducción decir, pues esta programación se basa en esta legislación, este decreto, aunque está en implantación la nueva legislación, pone pues la LOMCE 3/2020, para que derogaría la LOMCE y modificaría la LOE. ¿Vale? Es decir, vosotros programáis para la legislación que os han especificado, pero sí que podríais dar ese pie a decir, yo estoy programando para esto, pero sé perfectamente y tengo en cuenta que hay un calendario de implantación, una nueva ley, etcétera, ¿vale? Porque al final, aunque vosotros saquen la nota, esta ley está en vigor. Entonces yo sí que vería interesante, aunque sea a nivel de introducción, sí que lo vería interesante. Pero incluso mencionando aspectos concretos que estén ahí mencionados. No, digo, no curriculares, pero Sí. Principios, etcétera. Los principios como tal, ahí sí que no entraría. ¿Por qué? Porque al final, si te piden que programes para el LOE modificada por LOMCE, tienen sus principios y sus fines educativos. Entonces, yo ahí, Ignacio, no sé qué opinas. Yo personalmente ahí, si nos piden para la LOE y la LOMCE, como tienen sus principios y sus fines, al final es para lo que vamos a programar. Entonces yo no entraría en desarrollar más. Yo creo que tampoco, ¿eh? Chicos, una preguntilla. Bueno, muchas gracias por la charla. ¿Vosotros qué estáis haciendo o qué pensáis hacer con los Learning Standards? Es que eso es lo que más me lía a mí. Yo, por ejemplo, había optado por dejar objetivos, contenidos y evaluation criteria como antes se hacía y quitar directamente los Learning Standards. Pero claro, como pone que son orientativos, no sé muy bien qué quiere decir lo de orientativos, si los puedes quitar de un plumazo o tienes que mencionarlos pero no poner los ítems uno por uno o cómo hacerlo. Claro, aquí es una de las grandes dudas que había, porque se hablaba de la LOMLOE y se decía, no, los estándares desaparecen, no, los estándares desaparecen. Vale, los estándares desaparecen, pero hay que matizar, ¿vale? Los estándares, mira, te voy a leer en la disposición transitoria, la segunda bis, ¿vale? Nos dice, hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta ley relativas al currículo, ¿vale?, tienen un carácter orientativo. Es decir, ¿los puedo quitar? No puedo quitarlos. ¿Por qué? Porque nos dice que tienen un carácter orientativo hasta que se implante el currículo. Es decir, hasta que se implante el currículo, los estándares tienen que seguir en la programación. No tienen... Sí, os leo textualmente. Sí, se vuelve a los criterios de evaluación y en formación profesional se incorporan los resultados de aprendizaje, vale, eso nada, y luego dice, hasta el desarrollo curricular. Mediante reales decretos de todos ellos, los estándares seguirán, pero de manera orientativa, hasta el desarrollo curricular, mediante reales decretos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si lo quitamos
y todavía no se ha empezado a aplicar el currículo, realmente estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos dice es que los estándares siguen apareciendo, no tienen el carácter que tienen los criterios o que tienen los contenidos, digamos, pero siguen apareciendo. Cambia el carácter, es decir, que no tenga carácter prescriptivo quiere decir que el peso de la evaluación va a volver a los criterios. Los estándares, pues igual que antes, cuando estaban los estándares, para evaluar un criterio de evaluación, yo tenía una serie de actividades, una serie de propuestas para saber si ese alumno cumplía ese criterio de evaluación, que es lo que después, digamos, se hizo oficial en los estándares, ¿vale? Ahora vuelve a tener ese carácter orientativo, es decir, aparecer tiene que aparecer, no tiene el peso que tienen los criterios, pero hasta que no se implante la parte curricular, no pueden desaparecer, porque si no, nos pueden decir, vale, pero según el calendario de implantación, los estándares de aprendizaje todavía siguen hasta que se implanten las modificaciones. Y si, por ejemplo, hemos programado para el cuarto, que se implanta en el 23-24, y nosotros hemos programado para el 22-23, nos van a decir, vale, pero para este curso todavía estarían vigentes con distinto carácter, pero todavía estarían vigentes los estándares, ¿vale? Es decir, desaparecen, pero no desaparecen, entra en vigor la ley y ya no entran, ¿vale? Sino que primero cambian el carácter que tienen, es decir, nosotros lo seguimos poniendo, pero no tienen ese peso, y una vez ya saquen el decreto y nos digan oficialmente, oye, los estándares pasa esto, vale, ahí ya, si nos dicen desaparecen, vale, ahí ya los puedo quitar, pero de momento lo que nos han dicho es que aparecen con carácter orientativo. Vale, es que volvemos al tema de antes. No tiene sentido que saquen una nueva ley como es la LOMLOE sin sacar el decreto que la respalda. O sea que estamos esperando a que el decreto lo cambien, ¿no? Yo entiendo que tienen que sacar un decreto o un real decreto. A ver, sí, pero tiene que ser todo en orden. Primero tiene que salir el Real Decreto para que luego ya cada comunidad elabore su propio decreto autonómico. Yo lo que sí os diría, que no estéis esperando a que salgan las cosas y que con lo que ya tenemos trabajéis con lo que hay. Y luego hagáis los cambios que consideréis que ya vayan saliendo y que haya que hacer, que sean necesarios. Porque muchas cosas tampoco van a cambiar tanto. Tanto adaptando luego los temas con la nueva legislación, la programación, etcétera. O sea, no estéis esperando a ver si... No, ya cuando salga el Real Decreto, ya cuando salga el Decreto de Madrid, ya me pongo con la programación. No, es poneros ya y luego cambiéis lo que haya que cambiar según vayan saliendo las cosas. Es como que hay que estar ahora con lo opuesto, con lo que hay, y luego ir cambiando. Tened en cuenta que... Digamos, en la práctica programamos como con la 11, ¿no? Sí, con lo que tenemos hoy. Sí, de momento sí, porque el decreto 69, como nos dice la ley en las disposiciones, hasta que no haya documentos sobre esa parte de la norma en base a la nueva ley, siguen en vigor los que había hasta ahora. Es decir, hasta que no salga un Real Decreto de la LOMLOE y de ese Real Decreto la Comunidad de Madrid saque el decreto, nosotros si no tenemos en qué apoyarnos, porque dices, vale, venga, en la LOMLOE no me baso en el 89. ¿Y en qué me baso? Porque no tengo nada. Solo tengo el 89. ¿Cómo se iba a empezar un curso lectivo sin ningún documento? Aunque de facto es verdad que están derogados, pero siguen vigentes hasta que no haya otra cosa de momento. Hola, ¿se me oye? Sí. Con respecto a lo que decíais de que cómo tenemos que ir modificando la programación, yo entiendo que si la ley actual no está vigente desde enero, hay unos cuantos apartados que sí que podemos ir modificando ya que no son curriculares. Es decir, por ejemplo, el apartado de evaluación, sí que hay modificaciones que introduce la LOMLOE que están vigentes y, como bien dices, empiezan ahora a partir del curso, a partir de septiembre. Los objetivos, por ejemplo, también han sido modificados ligeramente, son casi parecidos, pero tienen ligeras modificaciones. Eso de poner... Y entiendo que... Con Y o C, L... Vale, pues actívate el micro otra vez, perdona, que lo estoy silenciando. Sí, no, te decía, en cuanto también, por ejemplo, los objetivos tienen ligeras variaciones, pero entiendo que ya están en vigor porque están en vigor desde que sale la ley entra en vigor en enero. También hay menciones a la atención a la diversidad que podemos meter dentro del apartado de atención a la diversidad, que ya serían LOMLOE. Entonces entiendo que curricularmente, como decíais,
hasta el curso siguiente, no este próximo, sino al siguiente, el Sí. curso 22-23, no entraría a nivel curricular, pero sí que podemos hacer mención a la LOMLOE en distintos apartados, como te decía, evaluación, en los objetivos, en la atención a la diversidad. Claro, claro. Aparte de lo que comentabais de principios y puntos que se pueden tocar, pero sí que hay apartados que podemos ir modificando ya de la programación. Sí, por ejemplo, lo que os decíamos de principios y fines, ¿vale? Y luego aparte, pues lo que os comentaba, el fomento a la lectura, ¿vale? Pues el fomento a la lectura siempre se ha llevado. Siempre en la programación se lleva un plan lector y se tiene en cuenta. En la LOMLOE, pues sí que propone, le da más importancia el tema de la equidad, la inclusión, también, ¿vale? Todos esos aspectos que, digamos, son aspectos que no son curriculares, es decir, no afectan a inglés en concreto o a educación física en concreto, sino que son transversales, afectan a todas las especialidades. Todo eso sí que se puede hacer mención, ¿vale? Lo que sí que decimos es que en caso que llegaran y sacaran la nota aclaratoria, pues sí que se podría incluir, pero dejando muy claro que estamos programando para la LOE y la LOMCE, ¿vale? Pero todo eso se puede, ya entraría en vigor. Pero yo entiendo lo que sí. decías de... No, sí, lo que decías de educación especial, por ejemplo, lo que se había mencionado antes, ya hay cosas que se pueden ir usando. El artículo 71, también el 73. Sí, pero yo lo que también dice... Sí. Lo que entiendo es que si ahora mismo la ley educativa que está en vigor es LOMLOE, tendríamos que mencionar la LOMLOE y si luego sale una nota aclaratoria, ya ceñirnos a lo que diga la nota aclaratoria, pero ahora mismo lo que estaría vigente sería la LOMLOE y tendríamos que empezar a usar, porque según lo que entiendo yo, sí, lo que viene en esa ley educativa. Sí, a ver, nosotros la idea que más práctica que vemos es, como bien dices, programar, ir añadiendo esos elementos, ¿vale? Y luego, si llega el momento y sale la nota aclaratoria, como hemos dicho, es una posibilidad, pues ya esos elementos que hemos añadido, o bien, si la nota, claro, había que ver la nota aclaratoria, pero bien, podría ser un supuesto que tuviéramos que quitarlos o que tuviéramos que introducirlos de forma mucho más superficial, ¿vale? Pero claro, todo esto que ya ha entrado en vigor, todo lo que hemos visto, sí que se puede mencionar, porque nosotros, según el calendario de implantación, se nos debería pedir. Lo que pasa es que eso, hasta que no haya algo oficial, no sabemos si hay que incluirlo con más peso, con menos peso, si no hay que incluirlo. Entonces está ahí todavía un poco en el aire. Pero sí, todos esos elementos, como ya están en vigor, efectivamente en la programación deberían aparecer a día de hoy. Claro, igual, y del mismo modo lo que decíais, a día de hoy los estándares de aprendizaje deberían seguir apareciendo porque aunque tengamos la disposición transitoria segunda bis, esta que nos dice que son con carácter orientativo, sí, digamos que tienen que seguir apareciendo porque tú te vas a basar en el decreto 126 y en el decreto 126 siguen apareciendo los estándares de aprendizaje. Claro, entonces, claro, imagino que lo que nos dice esta transición, esta disposición transitoria es que no van a tener ese carácter evaluativo que tenían antes, sino que serán algo más orientativo. Eso realmente tendrás que basar más en criterios de evaluación que en estándares de aprendizaje. Eso es, los estándares al final van a aparecer en un escenario o en otro. Lo único que cambia es, como bien dices, el peso que tienen, ¿no? El carácter evaluatorio. Pero al aparecer tienen que aparecer, es decir, yo los voy a reflejar, no importa si tienen un carácter o si tienen otro, los estándares por H o por B nos dicen que tienen que incluirse, o bien por el decreto 126 con carácter prescriptivo, o bien por la LOMLOE con carácter orientativo hasta que se implante el nuevo currículum. Vale, gracias. Perdona, el que acaba de intervenir el compañero JE, ¿podrías concretar que ahora mismo no caigo a qué te refieres con los objetivos modificados? Porque yo no le he visto eso y lo de los cambios en la evaluación. ¿Los objetivos modificados te refieres a los de primaria? Que eso no me había... a los de la etapa de primaria. Los de la etapa de primaria son modificados ligeramente, o sea, son muy parecidos a los que había, pero tienen algunas modificaciones. Hay alguno que es... Hay uno creo que es casi completamente nuevo. Ajá, vale. Y en evaluación, pues igual hay ligeros cambios, lo que os ha mencionado antes también en ellos, que a lo mejor hay algo que han cogido del 11, pero que han cambiado algunas palabras. Entonces, pues esas pequeñas variaciones... Tened en cuenta que con los decretos y otros decretos puede ocurrir, como hemos dicho antes, con la LOMLOE, que deroga la 11, ¿vale? Pero como habéis visto, a efectos prácticos,
no es que plantee un cambio radical en la LOE. Pues los decretos pueden ocurrir igual, como has comentado, con los objetivos. Hay alguna modificación, se añade alguno, pero no quiere decir que vayan a eliminar todos los objetivos que conocemos a día de hoy y vayan a poner otros totalmente nuevos. ¿Vale? O sea, que haya el cambio de legislación, porque nos dicen la nueva ley, cambio de decreto, de real decreto, pero no tiene por qué ser igual que en unas asignaturas o en unas áreas afectará más y en otras afectará menos, no tienen por qué ser cambios totalmente radicales, sino que habrá matices, habrá cambios en la redacción, se eliminará algún artículo, se añadirá otro. Sí, los objetivos los tenéis en el artículo 17, apuntarlo por ahí, le echáis un vistazo. No es que cambien de manera radical, pero sí que hay modificaciones en varios. Y como vais a ver, por lo menos la mitad se dejan igual. Lo que decíamos antes, ¿vale? Que mucho texto anterior permanece idéntico. Mezclado con LOMCE. Por ejemplo, el último, el N, que era relacionado con la educación vial, si tú te lo lees es casi prácticamente lo mismo. O sea, están redactados un poquito diferente, algún pequeño cambio y tal. Y como esto va a ser va a ser en, no sé si decir en todo, pero todos los documentos, decretos, reales decretos, etcétera, van a llevar cambios, pero es que van a llevar mucho deterioro. Entonces no es que no es que haya una ruptura, sino una continuación. Entonces, el estar esperando a que salga el Real Decreto, a que salga el decreto de Madrid, etcétera, desde mi punto de vista no es conveniente, sino que debéis poneros ya mismo y luego ya lo que haya que cambiar sobre la marcha, pues proceder a ello, pero no estar esperando a ver si sale, a ver si... y como ha dicho el compañero, ya en la misma LOMLOE tenéis ya cosas que se pueden ir usando. Véase los objetivos de la educación especial, los principios de la educación, o sea que ya tenéis aquí material para ir trabajando. Y ya, lo último, con respecto si se programa finalmente sobre este año, que es lo normal, o sea, sobre el curso siguiente, este 21-22, imagino que tendremos que esperar también las instrucciones del principio del curso para ver si ponemos también tema COVID, si tenemos que poner adaptaciones que hagamos o si tenemos algún alumno que se tenga que quedar en casa unos días. Imagino que eso también habrá que meterlo dentro de la programación de alguna forma, ¿verdad? Claro, eso las instrucciones, sí. Creo que la semana pasada, hace 2 semanas, a mí sí que me llegaron ya instrucciones de inicio del curso respecto al tema COVID. Pero claro, habría que tener en cuenta, imagino, escenarios. Es que, claro, es lo mismo, hasta no se haga la convocatoria, a lo mejor la convocatoria te dice que no. Pero eso imagino que luego en septiembre enviarán otros. Claro, pero sí que estaría bien tenerlo en cuenta porque sí que podría pedirnos eso, pues, los escenarios o en caso de, como has dicho, un confinamiento de un alumno, todo eso también podría estar al orden del día. En la convocatoria, bueno, en secundaria, que ha sido hace poco las oposiciones, cuando salió la convocatoria, dijeron que no, o sea, que no se pusieran escenarios COVID. Es decir, que se tuvieran en cuenta, por ejemplo, las nuevas tecnologías, pero que fuera como un año normal, porque se supone que, bueno, que vamos a volver a la normalidad, o esperamos. Claro. Entonces, si en secundaria no lo han hecho, me imagino que para el curso que viene, para primaria tampoco... A ver, yo entiendo que tampoco. Así que lo que os decimos, pues que lo tengáis en cuenta por si llega el día de mañana y salga la convocatoria y de repente dicen, oye, pues sí, hay que incluir. Que no nos coja desprevenidos, ¿vale? Pero lo normal es que bastante tenemos con el jaleo de cambio de ley, cambio de decreto, el calendario de implantación, como para encima tener que añadir los escenarios y ver todas las posibilidades. Esperemos que no, sí. Gracias. Vale, pues no sé si hay alguna duda, alguna cosilla más que queráis comentarnos. Hola, sí, lo primero, ¿se me oye? Sí, se te oye. Sí, perfecto. Oye, mira, muchas gracias por esta conferencia porque me está sirviendo de mucho. Llevo muchos años intentando prepararme la oposición, me presenté en el 2003
Y bueno, pero hasta ahora no me he decidido volver a presentarme y me está sirviendo de bastante. La única, me la estoy preparando por mi cuenta, buscando mi información y entonces, claro, tengo muchas preguntas, pero solamente voy a haceros una, que es la que me da muchas vueltas a la cabeza y sobre la que habéis estado hablando, que es sobre el tema legislativo. Estáis diciendo continuamente, bueno, me ha quedado claro que la LOMLOE deroga a la LOMCE y, bueno, pues sigue como ley hoy original o se basa en la LOE. Entonces, la forma de incluirlo, por ejemplo, en los temas, que es en lo que yo estoy ahora poniendo énfasis para luego simplemente tener que repasarlos y demás, ¿hay alguna forma en la que yo pueda conseguir para ver cómo redactarlo? Porque, claro, no logro encontrar una forma que sea completa y que, no sé si me estoy explicando, y que dé un sentido a lo que yo quiero decir. Porque hasta ahora estoy diciendo que, bueno, pues the Organic Law 206, bueno, la ley 2/2006 del 13 de mayo y la actual, la del 8/2014, basada en el 9 de diciembre y tal, vale, hasta ahí bien, pero ahora si yo tengo que utilizar la LOE, o sea, la LOMLOE, ¿de qué manera podría yo hacerlo? ¿Citando las tres, quitando directamente ya la de la LOMCE o cómo podría yo meterlo? Porque es que me hago un lío con ese tipo de cosas y perdonad que hablando en público me pongo nervioso. Sí, nada, tranquilo. A ver, pues la forma de citar, o una de las formas, podría ser que para el desarrollo del tema, por ejemplo, pues te has basado en la LOE, la Ley Orgánica de Educación, y en los cambios introducidos según el calendario de implantación de la LOMLOE, ¿vale? De la disposición, la quinta, te lo digo aquí ya que lo tengo, la disposición final quinta, ¿vale? Y que teniendo en cuenta ese calendario, pues todo lo que no ha entrado en vigor hace referencia a la LOMCE, perdón. O sea, diríamos que para la redacción te has basado en la LOE, teniendo en cuenta el calendario de implantación y todo lo que eso conlleva según la disposición final quinta de la LOMLOE y basándote en la LOMCE en esos aspectos que todavía no están implantados o aplicados. Bueno, ya encontraré la forma de expresarlo bien en inglés y correctamente, de una manera fija y que me sirva para siempre como comodín. Vale, gracias. De todas maneras, depende del tema, es decir, no intentes meter aspectos legislativos como con calor, ¿sabes? Depende del tema que sea, tú mira la manera de justificar lo que quieres decir, los contenidos, ¿vale? Apoyándote en la ley. Por ejemplo, yo en la introducción siempre pongo referencias y también en la conclusión, pero intenta obviar el hecho de meterla como sea, decir, no, es que modifica tal, es esta ley, es un poco dependiendo de... Por ejemplo, en la conclusión, yo siempre intento poner como una coletilla en el que hace referencia a la legislación, en plan de, y haciendo esto y esto, entonces, y ya cito el decreto 89 en este caso, digo, los alumnos van a conseguir un nivel de competencia comunicativa de 1 a 1, de acuerdo con lo establecido en la página 59 de las orientaciones metodológicas del decreto de la Comunidad de Madrid, bla, bla, bla. Ahí, por ejemplo, si como que en el caso que, o sea, dependiendo del tema, pero que venga a cuento, no intentar meterlo ahí como por intentar demostrar que sabes la legislación. No sé si me estoy... Sí. Por ejemplo, yo qué sé, me refiero, en el tema 9, por ejemplo, pues si tú estás justificando, por ejemplo, el tema 9, que es el de la fonética, como te puede decir en cualquier otro, pues si tú, por ejemplo, estás diciendo e intentando justificar por qué hay que enseñar pronunciación a los alumnos, por qué es importante, pues ahí puedes decir, por ejemplo, que en las orientaciones metodológicas hay un apartado, ya te lo leo concretamente, ¿vale? Que dice... Y puedes citar la página del decreto, o sea, no pasa nada. Tú dirías... en la página, tú dirías... on the decree 89, on page 59, according to the methodological orientations o algo así, de acuerdo con las orientaciones metodológicas, y dice aquí, la entonación y la pronunciación es una preocupación constante. Pues, y ahí lo dirías. Eso, por ejemplo, para el tema 9.
que tú, por ejemplo, quieres para el 16 y el 17, que son los de la canción y el juego, por ejemplo, ¿no? Pues Sí. podrías decir exactamente lo mismo, es decir, en el mismo, ¿no? En las orientaciones metodológicas, página 59 dirías, para la enseñanza de los cursos, tal, hice luego aquí, son muy útiles ciertas técnicas ya conocidas por los alumnos, como canciones y juegos, y ahí dirías el por qué es importante usar canciones en el 17 o juegos en el 18. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, en las orientaciones, tal. Te puedo decir lo mismo con cualquier tema, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en el 4 y con el 4 y con el 5, en la misma página se ha de tener también en cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de un país favorece el interés de los alumnos por el aprendizaje de su lengua, bla, bla, bla. Ahí tendrías para decir del 4 y el 5. Ya que estoy con el 4 y el 5, por ejemplo, si te vas a la página 66, ahí ves que tienes un quinto bloque de cultura inglesa que se divide a su vez en 4. Dice 1, costumbres y tradiciones. 2, canciones, diálogos y debates. 3, introducción a la literatura infantil. 4, historia y personajes. Pues podrías usar esos 4 epígrafes, por ejemplo, los temas 4 y 5, desarrollarlos y decir qué haces para completar cada uno de ellos. ¿Cómo? Pues ¿por qué? Pues por la página 66 del decreto 89 dice que tal, referido al quinto bloque de cultura inglesa. Es decir, siempre intenta hilarlo, o sea, intenta que la legislación te ayude, no que sea algo así como una imposición o algo de lo que... algo que te vaya a estar lastrando, sino úsalo en tu propio beneficio y cita siempre los decretos o a lo que estés haciendo referencia cuando vaya en consonancia con lo que quieres decir. No decirlo simplemente por, este tema está basado en esto y esto. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Este tema y los otros 24 también, ¿no? Sí. Entonces es un poco eso, siempre buscando en tu propio beneficio. Del tema que sea, puede siempre ser cosas del decreto, de la ley orgánica, de las órdenes, de donde sea. Ok, vale, muchas gracias.